nos volvemos a encontrar para la unidad 4. ¿Alguna pregunta antes de iniciar a compartirle el PowerPoint y demás? Por mí no, profe. Bueno, yo lo que voy a pedir, como voy a compartir el PowerPoint, hay alumnos que probablemente no tengan micrófono y demás, alguien que me haga de secretario/secretaria, con el tema de las preguntas que existan en el chat, así las puedo ir respondiendo. Y por otro lado, también ir frenándome en el caso de que sea obviamente, en el caso de que sea, a ver, ¿cómo decirlo? En el caso de que sea necesario que repita algo, que vaya más lento, más pausado la explicación, también otra vez me lo vuelven a decir. Puedo compartir ya entonces la unidad 4, que es la que vamos a desarrollar en el día de hoy, que es la que analiza toda la parte de teoría y producción. Bien. Ahí. ¿Ven el PowerPoint? Sí, ¿Hola? sí, profe. Bien. Entonces, no sé qué es esto. Ahí está. Nosotros, la unidad 4 habla de la teoría de la producción y de los costos. A ver, ¿cómo lo vamos a encadenar esto en todo nuestro programa? Ustedes vieron conmigo la unidad 1, que era una unidad introductoria, en donde además de recordar algunos conceptos de lo que es la ciencia, habíamos dicho, y de ver cuáles eran las aristas de análisis que tenía, habíamos dicho claramente que esto lo íbamos a evaluar de alguna manera, lo íbamos a ver de alguna manera a través del enfoque de la teoría neoclásica. ¿Recuerdan? O sea, todo lo que eran los conceptos de microeconomía lo veíamos a través de la teoría neoclásica. En donde, en esta teoría neoclásica, nosotros partíamos de que los actores económicos eran racionales, que las empresas maximizaban beneficios y que los consumidores maximizaban utilidades. Siempre visto desde el lado de la teoría de la producción. Desde el lado de la teoría de la distribución dijimos que se invertían estos roles, pero siempre maximizando, siempre considerando que los actores económicos eran racionales y lo que cambiaban eran los roles. Los demandantes eran las empresas y los oferentes iban a ser las familias. Nosotros todavía estamos centrados dentro de la teoría de la producción. Dentro de la teoría de la producción significa que todavía estamos analizando mercados de bienes y dentro de esa teoría de la producción que estamos analizando mercados de bienes, vemos que las familias o los propietarios de los factores de la producción son los demandantes y las empresas son los oferentes. Ustedes vieron en la unidad 2 y en la unidad 3 toda la teoría del consumidor, haciendo primero un análisis de lo que es la demanda, los determinantes de la demanda y ese mercado y ese precio de equilibrio en un mercado basado en la competencia perfecta. Y vieron a través de la unidad 3 cómo, mediante la escasez de ingresos que tiene un consumidor, tenía que asignarlo eficientemente para maximizar su nivel de placer. ¿Sí? Eso vieron en la unidad 2 y en la unidad 3. La unidad 4 es todo lo que es la teoría de la producción y de los costos. Acá lo que vamos a ver básicamente es el rol de la empresa y las decisiones que tiene la empresa, que volvemos a decir en esta rama de la microeconomía o en esta parte de la microeconomía, las empresas son las encargadas de ofrecer los bienes y servicios que van a adquirir los consumidores. ¿Y quién es esta empresa? Esta empresa no es nada más ni nada menos que la unidad de la producción. ¿Por qué decimos unidad de la producción? Porque la empresa es única, es individual,
que después sí se va a desenvolver en diferentes estructuras de mercados. Es decir, después sí ustedes van a ver en la unidad 5 y en la unidad 6 que esta unidad de la producción, este actor económico individual, que es el que organiza la producción, va a poder organizarla en una estructura de mercado perfectamente competitivo, en el cual van a terminar viendo que es un modelo netamente teórico, porque en realidad los supuestos con los cuales trabaja son muy fuertes, o va a poder desempeñarse en mercados imperfectos con determinados grados de concentración en estos mercados. Pero lo más importante es ver que la empresa, y esto sí quiero que les quede claro, porque en la unidad 5 ustedes van a ver claramente la distinción entre empresa e industria. La empresa es la unidad de la producción, es decir, ese actor económico individual. ¿Cuál es el objetivo que tiene? O cuál es la función que cumple esta empresa dentro de la teoría de la producción, es organizar esos factores productivos que nosotros vimos en la unidad 1, que eran limitados y escasos, para producir bienes y servicios que estén destinados a satisfacer las necesidades de los propietarios de los factores de la producción, o lo que nosotros hablamos que eran las familias. Y el objetivo que tiene esta empresa es maximizar esos beneficios. ¿Cuándo nosotros hablamos de maximizar beneficios? A ver, que les voy a compartir el pizarrón. ¿Voy muy rápido? ¿Hola? No, profe. Muy bien. Bueno, buenísimo. ¿La ven a la pizarra? Sí, profe. Bueno, entonces nosotros dijimos que era maximizar beneficios y en esa maximización de beneficios nosotros decimos que la diferencia que hay entre el beneficio total y el costo total es máximo. Entonces, ¿qué entendemos por beneficios totales? ¿Qué entendemos por beneficio? Es la retribución por organizar la producción. Pero los costos totales, perdón, acá es ingresos. Esto me cuesta más, no veo la hora de dar las clases presenciales. No sé cómo miércoles. Creo que no se puede borrar, profe. Ah, ¿no se puede borrar? Bueno, qué lástima, ¿no? Tiene que tocar en el cuadro de texto y borrarlo con la flechita que está en el teclado. ¿Cómo? Bueno. Ahí arriba aparece una flechita como para ir para atrás, se aprieta ahí. ¿Está? Ahí está. No, la otra era igual, pero bueno. Bueno, en la maximización de beneficios era ingreso total menos costo total. Esa es la maximización de beneficios. ¿Qué era el ingreso total? El ingreso total era precio por cantidad. No sé si ustedes recuerdan. ¿Sí? Era el precio del bien por la cantidad vendida del bien. Y los costos totales van a mencionar ustedes entre los costos contables y los costos económicos. Los costos contables es lo que ustedes ven básicamente en contabilidad, en tratar de asignarle diferentes valores justamente a todos esos insumos y demás erogaciones que vayan teniendo el empresario para poder producir el bien X, ¿sí? El bien que esté destinado a producir. Pero nosotros, para hablar de la maximización de beneficio, vamos un pasito más adelante, si no solamente se tienen en cuenta estos costos totales, sino se tienen en cuenta los costos económicos. ¿Y cuáles son los costos económicos que tiene una empresa? Los costos económicos que tiene una empresa son los famosos costos de oportunidad. Es decir, entendiendo como tal
es decir, entendiendo como costos de oportunidad, a la alternativa del mayor valor a la que renuncia el empresario. Es decir, una empresa en el costo de oportunidad de la producción va a ser nada más ni nada menos que el valor que la empresa asigna al mejor uso alternativo de sus recursos productivos. ¿Sí? Ustedes saben que en un mundo de escasez, y como es obviamente la economía, para poder destinar factores de la producción o destinar tiempo o destinar cualquier cuestión a producir algo, necesitan dejar o renunciar a la producción de otro. De hecho, que ustedes, para estar en la clase de microeconomía hoy a las 9 de la mañana, tuvieron que renunciar a la posibilidad de quedarse disfrutando probablemente de un descanso, ¿sí? O de un día de parque, o de ir al shopping. Bueno, todavía está cerrado a las 9 de la mañana, ¿no? Bueno, pero o de irse de vacaciones. Es decir, todo lo que ustedes renuncian, el valor de la mejor alternativa a la que ustedes renuncian para optar por otra decisión es el costo de oportunidad. En este caso, como nosotros hablamos de una teoría de la producción, estamos diciendo que es el valor al que se renuncia a la empresa del mejor uso alternativo de los recursos productivos. Y esos recursos productivos que la empresa decide destinarlo a la producción de X y que renuncia a la producción o al uso de otras actividades productivas, esos recursos productivos algunos podrán ser comprados en el mercado. Es decir, para producir el bien X, probablemente haya que comprar materias primas, haya que pagar energía eléctrica, etcétera, etcétera. Esos son recursos productivos que la empresa compra en el mercado para poder producir un bien X. Otro de esos recursos productivos son de propiedad de la empresa. Por ejemplo, la planta o el local. La empresa donde desarrolla todo su proceso productivo es un inmueble. Ese inmueble, en lugar de usarlo para producir bienes, podría ponerlo en alquiler, por ejemplo, ¿sí? Y en lugar de usufructuarlo para el alquiler, la empresa renuncia a eso y decide que forme parte de su proceso productivo. Y otros de los recursos son suministrados por el propietario de la empresa, que es las habilidades que tiene y las destrezas que tiene el propio empresario, que en lugar de destinar esas habilidades y esa destreza a otras actividades, decide ese tiempo organizar, obviamente, la producción. Y para eso también hay un costo. Por eso, y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque a la hora de hablar de equilibrios en los mercados, que va a ser a partir de la unidad 5, ustedes dentro de los costos de producción que van a contemplar en ese equilibrio, va a estar incorporado ya el beneficio del empresario. Entonces, cuando hablen de un beneficio nulo, no es que el empresario no gane nada, sino gana solamente ese beneficio medio que estaría contemplado en este costo de oportunidad. ¿Se entiende o vuelvo a repetirles algo? ¿Lo puedes repetir, profe? Claro, porque es importante hablar, cuando uno habla de los costos de producción, de los costos económicos y tiene en cuenta que es el mejor uso alternativo de los recursos productivos, y esos recursos productivos hace la distinción que muchos son comprados en el mercado, otros son de propiedad de la empresa y otros son suministrados por el empresario. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean en el equilibrio de mercado, en la unidad 5 y en la unidad 6, ustedes van a ver que van a decir, bueno, hay beneficios normales cuando los costos son iguales al precio, por ejemplo. Entonces, lo primero que atienden ustedes a pensar es el empresario no gana nada. No, claro que gana, porque dentro de los costos está incorporado toda la retribución a los factores productivos. Entonces está incorporado todo lo que paga en conceptos de salario, en conceptos de intereses, en conceptos de rentas,
y en concepto de su propia retribución como organizador de la producción, que es el beneficio. En cambio, cuando ese costo es menor que el precio, es que el beneficio que percibe el empresario es extraordinario, porque además de percibir ese beneficio normal, tendría un plus. ¿Ahora sí se entendió? O sea, profe, sería que siempre la empresa va a tener un costo. O algo así. La empresa tiene siempre un costo. Para producir bienes tiene costos económicos y contables. La empresa siempre tiene costos porque tiene que pagarle a un trabajador, tiene que retribuirlo al beneficiario y tiene que pagar todos los insumos que sean necesarios para producir un bien. Profe, en el segundo ejemplo que dio, dijo que el costo era menor, ¿no? Y donde ahí se retribuía. El segundo ejemplo que yo di, ¿en dónde? A ver, recordármelo un poquito, que no... Cuando decía que pensábamos que el empresario no había ganado. Bueno, la otra alternativa que había dicho... Claro. Sí, hola. ¿Se me escucha? Sí, profe. A lo que usted quiere llegar es que ponerle el beneficio normal es lo que espera ganar Exacto, mira. Es lo que se espera ganar. Y el beneficio extraordinario es más de lo que se espera ganar. Es un plus. Esperame un... Ahí acá está. Vamos a hacer la siguiente, que no me acuerdo cómo era. Acá, mirá. Vos cuando hablés de costos, ya lo vamos a hablar, pero para que esto quede tranquilo, ustedes van a tener salario, beneficios, intereses y rentas, ¿sí? Entonces, acá ya está contenido el beneficio del empresario. Si hay un beneficio por encima de este que está contenido dentro de los costos, a eso es lo que llamamos beneficios extraordinarios. ¿Ahora sí les quedó más claro? Sí, profe. Lo que dijo el compañero también, y usted lo afirmó, me quedó más claro. Gracias. Bien. Entonces, ¿podemos seguir? Sí, profe. Bien. Pero la empresa no solamente tiene en cuenta esos costos para poder de alguna manera maximizar los beneficios, sino que la empresa se enfrenta en esa hora que decide producir, es decir, cuánto decide incorporar en el mercado, obviamente con restricciones. Restricciones que son del tipo tecnológica, y acá quiero que prestemos atención. Tecnológica significa a los modos en que se decide producir algo. ¿Y por qué hay restricciones tecnológicas? Porque lo primero que ustedes pensarían, y está muy bien decirlo, a medida que aumenta la tecnología, supuestamente aumentaría la productividad de un trabajador y por ende aumentaría las unidades físicas que la empresa puede suministrar en el mercado. Y es cierto, pero la tecnología, hasta que se transforme en un bien público, es decir, hasta que eso empiece a ser reconocidos por todos, tiene un costo y no todas las empresas pueden acceder a esas mejoras tecnológicas. Entonces, en una primera instancia, obviamente, esa tecnología, esos métodos, esos modos de la producción van a ser una restricción, porque no todo el mundo va a poder acceder y en el caso que acceda hasta que acomoda todo ese método de producción y capacita a todos los empleados para que utilice esa mejora tecnológica, lleva un tiempo y es una restricción. Otra de las restricciones que tiene la empresa es el acceso a la información. Y aquí también me voy a detener un poquito, porque cuando ustedes vean la unidad 5, una de las grandes características que tienen los mercados de competencia perfecta y que lo terminan siendo modelos teóricos, es que ellos suponen que la información es perfecta, es decir, que hay lo que se llama transparencia en la economía. Todos los actores que participan tienen información de lo que acontece en la economía. Y no hay nada más lejos que esto. ¿Por qué no hay nada más lejos que esto? Porque en verdad hay
una serie de incertidumbre en la vida real que obstruyen ese funcionamiento. Primero que los empresarios no pueden acceder totalmente a cuáles son las preferencias que tienen los consumidores, de manera tal que no sabe si no aparece un bien sustituto al que ellos producen y que los consumidores prefieran más. O una pandemia, en donde obviamente caen las restricciones en el mercado. O una devaluación que eso perjudique notablemente al poder adquisitivo de los consumidores y cae absolutamente la demanda, o una nueva disposición del gobierno a través de una política económica que haga que se eleven los salarios mínimos y por lo tanto eleven los costos de producción por parte de los empresarios. Entonces, hay incertidumbre en la vida real. En mayor o menor medida, todos los actores económicos atravesamos ciertos riesgos producto de la incertidumbre que existe en un mercado. Y esa es una restricción que tiene la empresa. Por más que, por ejemplo, hoy tenga capacidad instalada ociosa la empresa, es decir, que tenga posibilidades de aumentar los niveles de producción, como la economía está atravesando una fase recesiva y en la inmediatez digamos, el gobierno de turno es sometido a unas elecciones, esto genera cierta incertidumbre de parte de la empresa que probablemente sea una restricción a la hora de aumentar los niveles de producción. Y claramente el mercado, ¿no? Porque puede ocurrir situaciones de índoles locales o de índoles nacionales o internacionales que impidan o que se incorporen algunas restricciones en el mundo económico. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Hola? No, profe, se entendió bien. Bien. Entonces, nosotros dijimos que esta empresa, que era nada más ni nada menos que la organizadora de la producción y cuyo objetivo era maximizar beneficio, esto que significa que la diferencia entre el ingreso total y los costos totales sea máxima, ¿sí? Entendiendo que los costos totales no son únicamente los costos contables, sino tenemos incorporado el costo de oportunidad, es decir, la ganancia que deja de percibir la mejor ganancia que deja de percibir una empresa cuando rechaza la mejor alternativa posible, tiene ciertas restricciones a la hora de producir. Pero también la empresa se enfrenta a lo que son eficiencias tecnológicas y eficiencias económicas, porque a la hora de decidir producir, esta empresa tiene que lograr ser eficiente. ¿Qué es la eficiencia tecnológica? Cuando una producción determinada la hace con la menor cantidad de recursos posibles. Esto es la mejor cantidad en la utilización de insumos y de recursos en la producción. Cantidad de insumos y de recursos en la producción. Y la diferencia que hay con la eficiencia económica cuando esa cantidad que produce la hace al menor costo posible. Porque que la empresa utilice la menor cantidad de recursos no significa que sea el menor costo. Y esto se debe a que los recursos tienen diferentes precios. Entonces yo puedo producir con la menor cantidad de recursos productivos, pero en la asignación no estoy siendo eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo reemplazar o sustituir mayor cantidad de aquel recurso que sea más barato el precio y no necesariamente esté produciendo con la menor cantidad de recursos posible. ¿Se entiende esto? Profe. Sí, profe. Pero hay otra voz que quería preguntar algo antes. No, sí, yo justo se me había cortado en la última de las restricciones. Ah, bien.
vuelvo un poquito para atrás. Las restricciones eran las tecnológicas, la de información y la de mercado. Claro, a mí justo se me cortó cuando explicaba la de mercado. Bien, las restricciones de mercado significan las limitaciones que pueda haber por alguna barrera que podría existir en el mercado internacional, por alguna restricción en los mercados locales, por ejemplo, algún cupo que se ponga o que se imponga en la economía, o en los mercados nacionales. Es decir, son restricciones propias del mercado, dadas fundamentalmente por la demanda de los consumidores. Y después fuimos, no sé si esto alcanzaste a escucharlo. Sí, esto sí. Gracias, profe. Bien, ¿seguimos? Entonces, esta empresa, de alguna manera, para poder lograr esa eficiencia fundamentalmente, económica, ¿por qué? Porque la eficiencia económica lo que le permitiría es trabajar al menor costo posible y de esa manera maximizar obviamente los beneficios. La empresa tiene que organizarse, ¿sí? Tiene que conformar su organización. Y puede haber 3 maneras de hacerlos. Casos muy extremos, en donde sea el sistema de mando, que es un sistema verticalista, más una planificación, los que son licenciados en los que estudian administración del índole más fordista, en donde las órdenes vienen de arriba hacia abajo, es decir, de los propietarios o de los que tienen funciones jerárquicas a los obreros de alguna manera, y ese es el sistema de mando. Cada uno va imponiendo órdenes o va dando órdenes de arriba hacia abajo. Esto es un sistema ya de alguna manera más obsoleto y más antiguo en algunas organizaciones, porque muchas veces el sistema de mando no permitiría de alguna manera optimizar los niveles de producción, porque no habría ningún incentivo, por un lado, por parte de los trabajadores para esmerarse en sus funciones, y por otro lado, tampoco se podría utilizar la creatividad de muchos de estos trabajadores, porque obviamente al haber órdenes impuestas de arriba hacia abajo, las creatividades propias de los trabajadores no tendrían lugar. Entonces, lo que se hace como una manera más moderna de organizar esa producción es a través del sistema de incentivos, en donde cada uno de los trabajadores o de los que participan en esta organización tengan algún tipo de incentivos para producir, para actuar. Muchas veces pueden ser compensaciones por ventas o compensaciones de premios o de mayor salario o de alguna bono que se le dan a mayor niveles de producción, o los que producen con menor o con mayor nivel de calidad, digamos, en la línea cuando se hacen los controles de calidad de los procesos productivos. Pero tampoco podemos dejar en todas las empresas librado a la creatividad y a la productividad y al empuje de cada uno de los actores que participan en los procesos productivos, sino en muchos casos se da una combinación de ambos, es decir, de que sí exista una conducción o una dirección de órdenes, pero que se vaya conjugando con la posibilidad de incentivos por parte de los trabajadores, es decir, lo que se conoce como una combinación, obviamente, de ambos sistemas. Y por otro lado, quedaría la organización jurídica por parte de esta empresa, ¿no? Cuando la empresa podría ser de propiedad única, o sea, unipersonal, digamos, la propiedad de la empresa, en este caso no habría ningún problema entre la gente y el principal, es decir, entre los jerárquicas de la empresa, llamados gerentes, y los dueños o los propietarios del capital de la empresa, porque en realidad sería una única persona. Pero tendría algunas limitaciones.
primero de capital propiamente dicha, porque habría una restricción financiera, es decir, esta persona, en caso de ser necesario expandir la propiedad de su planta, no contaría muchas veces con los recursos propios para hacerlo. También de creatividad, de ingenios, ¿sí? Porque una mente siempre piensa menos que varias, digamos. Entonces, generalmente las empresas de mayor porte terminan teniendo socios, es decir, sus dueños son más de una persona. En ese caso puede ser de corte familiar la empresa, o puede ser de grandes capitales accionistas, ¿no es cierto? Y en el caso de grandes capitales accionistas, no existe la limitación justamente del capital financiero, pero sí existe el problema del agente y el principal. ¿Qué significa este problema del agente y del principal? Significa que el agente generalmente lo que intenta es tomar decisiones menos riesgosas, pero menos rentables, porque el objetivo es perpetuarse en su trabajo. Mientras que los empresarios, que son muy amantes al riesgo, prefieren que las decisiones sean más riesgosas porque existe la posibilidad de mayor rentabilidad. Entonces, ahí es como hay un dilema, ¿no? En el medio. ¿Qué hacemos? ¿Decidimos más rentabilidad y más riesgo o menos riesgo, pero también menos rentabilidad? Y una manera de resolver esto es a través de la copropiedad. ¿Qué significa la copropiedad? Que estos jerárquicas, que estos gerentes tengan posibilidades de tener acciones dentro de la empresa. Entonces, de esa manera, ellos también tienen la posibilidad de, en el caso de mayor rentabilidad por parte de la empresa, apropiarse de esa rentabilidad de la empresa, corriendo obviamente los mayores riesgos que son necesarios. Otra posibilidad es que no tengan acciones de la empresa, es decir, que no compartan el capital accionario, pero sí se le pague incentivos, es decir, a mayor rentabilidad se les pague cierto plus a sus salarios tradicionales por las ganancias de la empresa. Mayor ganancia que ellos puedan compartir, no con acciones, pero sí con algún premio o alguna retribución que sume a los salarios combinados con antelación con estos gerentes. Otra posibilidad sería hacer contratos de largo plazo, es decir, cuando uno contrata un gerente, hacer un contrato que le permita perpetuarse en el cargo por un periodo considerablemente largo. En el caso de que se haya que despedirlo, demás, se les pague además de la indemnización que correspondería por el convenio colectivo de trabajo, por las leyes laborales vigentes en el mercado, sino algún otro tipo de retribución que exista. Y son maneras que pueden darse, y ustedes todo esto lo van a ver generalmente en lo que se llama derecho societario, que la verdad que no sé en qué año de la carrera lo tienen, pero ustedes ven sociedades en algún momento. Bien, dada toda esta introducción, vamos a lo que es la teoría de la producción básicamente desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, en la teoría de la producción nosotros vamos a ver cómo el productor, dada la tecnología que existe, ¿sí?, utiliza diferentes combinaciones de factores productivos para producir una determinada cantidad, de manera tal que logre esa eficiencia económica, de manera tal que logre minimizar esos costos de producción. Y para eso nosotros vamos a hacer, perdón, voy muy rápido. Profe, No, profe. ¿puedo la teoría de la producción? ¿Me podés repetir? Sí, ¿puede explicar de nuevo la teoría de la producción? En realidad no le expliqué todavía la teoría de la producción, di una... Ah, ok.
dije que nosotros en la teoría de la producción justamente lo que vamos a ir analizando es cómo esta unidad productiva, ¿se acuerda que dijimos la empresa? Que era la unidad, con la tecnología disponible y con los recursos productivos disponibles, lo que va a hacer es combinarla a estos factores productivos. En criollo sería, ¿qué hago? La silla, si soy productora de silla, la hago intensiva en capital o intensiva en mano de obra. Y va a depender si esa producción la hago intensiva en capital o intensiva en mano de obra para que esa producción yo la obtenga al menor costo posible. Es decir, utilizando la eficiencia económica. ¿Se acuerdan que dijimos que había eficiencia técnica y eficiencia económica? Y que hablábamos de eficiencia económica cuando minimizábamos los costos de producción. ¿Y por qué es importante minimizar esos costos de producción? Porque la diferencia entre el ingreso total y el costo total me dan los beneficios. Cuanto menor sea el costo total, mayor va a ser la diferencia que hay entre ingreso y costo y más maximizo beneficio. ¿Eso era lo que me preguntaste? Sí. Gracias. Que sí poco convincente. ¿Eso era o me querías preguntar? Sí, era eso, profe, gracias. Bien. Y nosotros, ahora sí vamos a empezar a entrar, ya una vez dicho qué es lo que vamos a ver en la teoría de la producción, vamos a empezar a analizarla. Pero para poder analizar la teoría de la producción, nosotros lo que vamos a hacer es una distinción entre lo que es el corto plazo y lo que es el largo plazo. Y acá, por favor, la distinción entre corto y largo plazo va a ser en función de la existencia al menos de un factor fijo. Es decir, no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido. Es decir, no es que el corto plazo sea menos de un año y al largo plazo un año más. No tiene nada que ver con el tiempo físico, sino la idea de corto y de largo plazo está alineada a la presencia de factor fijo. Es decir, nosotros en la economía vamos a tener factores que son fijos y factores que son variables. ¿Cuáles son los factores de la producción fijos? Aquellos que no los puedo modificar para aumentar las cantidades producidas. Y los factores variables son aquellos que uno puede modificarlos para modificar las cantidades producidas. Entonces, en el corto plazo el empresario se enfrenta a factores fijos y a factores variables. Con la idea de que haya al menos un factor fijo, es decir, algún factor que no lo pueda modificar para modificar esos niveles de producción, ya estamos en el corto plazo. Y si todos los factores son variables, es decir, que no existe lo que nosotros en economía llamamos cuello de botella, algo que impide que se modifique la producción, estamos hablando de largo plazo. Por eso que nosotros en economía decimos que la empresa va a actuar en el corto plazo, ¿sí? Va a ejecutar en el corto plazo y va a proyectar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque una vez que llega a producir, ya se encuentra con un obstáculo, por ejemplo, que es el tamaño de planta, y ya es fijo nuevamente. Entonces, ustedes cuando inician una carrera proyectan recibirse en 5 años, por ejemplo. Eso es el largo plazo. Todos los factores van a ser modificables. Pero en el transcurso de la carrera se van encontrando con cuello de botella. La pandemia, que eso trajo algunas consecuencias a la hora de acreditar algunas actividades curriculares. No pasó en económicas porque tengo entendido, y disculpen si me equivoco, pero todas las actividades curriculares de alguna manera tomaron exámenes, pero hubo otras carreras que la virtualidad no les permitía tomar exámenes porque eran en laboratorios o algo así y por lo tanto tuvieron un obstáculo a seguir avanzando. Paros docentes, por ejemplo, que no sucedió este año, pero podría haber sucedido, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá antes de seguir? Profe, ¿podría dar un ejemplo de esto de corto y largo plazo, pero en el área de tipo de la producción? Sí, en el corto plazo, por ejemplo, la empresa trabaja con un tamaño de planta fija, entonces lo único que va a poder
aumentar las cantidades producidas contratando más trabajadores o incrementándole las horas extras. En el largo plazo la empresa dice, bueno, a ver, yo podría alquilar un galpón más grande y poner un layout. El layout es la distribución de las máquinas, ¿sí? Eso se llama layout. Tener otro layout en donde me permita incrementar el número de maquinarias y equipos destinados a la producción. Ahora, una vez que construyo ese tamaño de planta más grande, con más cantidad de máquinas, otra vez está en el corto plazo, porque vuelve a tener el factor fijo, que es la planta. Es como que la proyección a ampliar la planta sería un largo plazo. Claro, por eso yo les dije, en el corto plazo, siempre que la empresa ejecuta, produce, está en el corto plazo. Gracias, profe. Profe, ¿y el trabajo es un factor variable? ¿Vendría a ser porque yo puedo tomar más personas para proyectar una mayor producción? O aumentarle las horas extras, es mucho más fácil. Ah, claro, es verdad. Gracias. A ver, pero acá estamos hablando de manera conceptual. Yo podría decir que hay más de un factor variable y que no sea solamente el trabajo, sino sea el trabajo y las cantidades de hectáreas o algo así. Es decir, lo que yo quiero que acá le quede el concepto. Fijo es aquel que no puedo modificarlo para aumentar las cantidades producidas. Y variable es el que puedo modificar. No necesariamente siempre el trabajo tiene que ser el factor variable. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Sigo entonces? Sí, profe. Entonces, vamos a empezar en el corto plazo. Vamos a empezar a analizar el corto plazo. ¿Qué era el corto plazo? Era cuando la empresa al menos tenía un factor fijo, ¿sí? Entonces, a ver. La empresa va a tener lo que se llama una función de producción. ¿Sí? Esa función de producción es más fácil escribir con esto. Esa función de producción es las unidades físicas, o sea, las cantidades que va a producir la empresa de acuerdo a los factores productivos que son el trabajo, el capital, los recursos naturales y la tecnología, ¿sí? La empresa va a producir 1000 unidades, 1.000.000 de unidades del bien X, es decir, la función de producción es la cantidad que la empresa puede producir, dado la dotación de factores productivos, esto es trabajo, capital, recursos naturales, y el estado del arte, dice, o el estado tecnológico con el que dispone la empresa. ¿Sí? Esa función de producción va a ser de corto plazo, cuando al menos uno de estos, capital, trabajo, recursos naturales, al menos uno, como mínimo uno, es fijo. Es decir, que no puedo variar para aumentar las unidades físicas, para aumentar esto. ¿Sí? Supongamos que esto fijo. Profe. Claro, sí. Una consulta. Nosotros seguimos con lo de corto y largo plazo, pero ahora veríamos la distinción de cuándo puede ser la Esto es lo que estamos producción. viendo de corto y largo plazo. Ahora vamos a ver el corto plazo, pero para que les quede más claro a ustedes, estábamos viendo que la función de producción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? Que de esta función de producción, al menos uno de estos sea fijo. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien, entonces, porque en el PowerPoint no está. Por eso que nosotros vamos a
partir de un modelo y como todo modelo tiene supuestos. ¿Cuáles van a ser los supuestos que nosotros vamos a utilizar? Los supuestos que nosotros vamos a utilizar van a ser, si quieren se los pongo acá, supuestos. Que la empresa va a producir con 2 factores. Ese es un supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos producir con más de 2 factores. ¿Pero por qué vamos a suponer que producimos con 2 factores? Porque ahora van a ver que utilizamos un sistema cartesiano. Entonces, por una cuestión de que nosotros tenemos que utilizar un sistema cartesiano, solamente voy a utilizar 2 variables. Necesito 2 ejes, ¿sí? Por eso voy a considerar que la empresa va a producir el bien X con 2 factores. ¿Cuáles van a ser esos factores? Uno de ellos va a ser capital, que va a ser el fijo, y va a ser el trabajo, que va a ser el factor variable. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero aumentar las cantidades de X, y ahora lo vamos a ver matemáticamente, solamente voy a poder utilizar más cantidades de trabajo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y el tercer supuesto que vamos a utilizar es que los precios vienen dados. ¿Qué significa que están dados? Que nosotros acá no vamos a poner o vamos a determinar el precio del capital ni el precio del trabajo. ¿Sí? Ustedes van a formar los precios del capital y el precio del trabajo cuando vean la unidad 7. Por ahora es una variable exógena al modelo. Entonces, estamos viendo que en el corto plazo esta empresa va a producir con un factor fijo que va a ser en nuestro ejemplo el capital, y que solamente vamos a poder aumentar los niveles de producción o las cantidades físicas del bien X a través del factor variable. Pero los precios del capital y del trabajo están dados, no los vamos a formar en esto. Esos van a ser los supuestos con los que nosotros vamos a trabajar en nuestros modelos. ¿Y qué curva vamos a utilizar en nuestros modelos? Para poder analizar el corto plazo, vamos a analizar las curvas de producto total, de producto medio, y vamos a analizar las curvas de productos marginales. Todas estas van a ser las funciones que nosotros vamos a ir viendo en esta empresa en el corto plazo. ¿Alguna pregunta? ¿Vuelvo a repetir algo que no haya quedado tan claro, por favor? ¿Podrías volver a repetir, profe, los nombres de esas curvas? Sí. Nosotros estamos en el corto plazo en el cual vamos a trabajar con 2 factores. Estos son supuestos. No es que las empresas solamente trabajen con 2 factores. Capital fijo y trabajo variable. Y en el corto plazo nosotros vamos a ir desarrollando las siguientes funciones. De producto total, que es la primera, producto medio, que es la segunda, y producto marginal, que va a ser la tercera que vamos a ver. Perfecto, gracias, profe. Bien. ¿Podemos seguir entonces? Sí, profe. Bien. Dada esta introducción, entonces vamos a empezar con nuestra función de producción de corto plazo o producto total. Son sinónimos. La función de producción a corto plazo o producto total es exactamente lo mismo. ¿Por qué es exactamente lo mismo? Porque nosotros decimos que es una relación que indica la cantidad máxima de un bien que se va a poder obtener
con la disponibilidad de factor productivo y el estado de la tecnología. ¿Sí? Acá, la cantidad máxima, esto es producto total. Ah, ya, me fui a la miércoles, no sé qué hice. Ah, ya. Un minuto, ahí está. Esta cantidad máxima es PT, es producto total, ¿sí? Es la cantidad producida, es PT. Y esta es la cantidad de factores productivos variables que uno tiene. Entonces, permiso. Ustedes vamos a tener acá voy a tener producto total, que es lo que en el PowerPoint decía cantidad producida. Producto total son unidades físicas, ¿sí? Es la Q que ustedes vieron en la unidad 2, ¿sí? Esa. 100, 0 a infinito. ¿Está claro? Ese es el producto total, la cantidad producida. Y acá voy a tener el factor de producción. En este caso, el trabajo es nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque dijimos que era el factor variable. ¿Recuerdan esto? Entonces, a medida que incorporo factor variable, el producto total va a aumentar. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Pero el producto total va a tener esta forma. Es decir, va a tener un tramo que va a crecer a un ritmo creciente, decimos nosotros, hasta un punto de inflexión. Vamos a cambiar, poner rojo. Hasta un punto de inflexión. Bueno, no sé por qué no sale el puntito. Hasta el punto de inflexión. ¿Qué significa eso? Mira, acá está. Crece a un ritmo creciente y después cambia el sentido, empieza a crecer a un ritmo decreciente. Significa que a medida que voy incorporando trabajadores, las unidades, por ejemplo, si yo tenía que con un trabajador producía 10 unidades, con 2 trabajadores voy a producir 3 unidades, ¿sí? Eso es crecer a un ritmo creciente. Hasta un punto en donde cambia el sentido la función de producción. ¿Qué significa? Que cada nuevo trabajador que incorpore va rindiendo cada vez menos, ¿sí? Por eso va incrementando la producción en menor proporción, hasta que llegue a un máximo. Espérenme un segundito. Tengo acá ficha y pizarrón. Por ahí me va a ser más fácil que lo puedan entender. A ver. ¿Ven ahí? Sí, profe. Chicos. Sí, profe. Sí, sí. Entonces. Acá tengo los Creo que trabajadores. solamente se ve la parte de arriba. O sea, la línea que hizo se ve la mitad solamente. Bueno, pero porque estoy escribiendo, después te lo muestro. Ok. Acá tengo trabajo, ¿sí? Acá tengo el producto total, o sea, las unidades físicas. Si yo no tengo ningún trabajador, no produzco nada. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Con un trabajador yo produzco 10. Con 2 trabajadores produzco 25, por ejemplo. Con 3 trabajadores produzco
40, por ejemplo, 30, va creciendo a un ritmo decreciente, ¿sí? ¿Lo ven? O si quieren verlo acá con 4, en lugar de 50, que sería dupliqué la cantidad de trabajadores, pero no dupliqué la producción. Por ahí les puede quedar más claro. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Y así sucesivamente, pero acá nos va a quedar más fácil. Con 4, por ejemplo, puede ser 35. Con 5, 35, es decir, alcanzo el máximo. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, ahí, cuánta paciencia me tienen, ¿no? Profe, la idea es que a cada trabajador que voy agregando a la producción lo veo en menos proporcionalidad, digamos. Claro, va rindiendo menos. Si vos antes duplicabas la cantidad de trabajadores y duplicabas, más que duplicaba la producción, estabas en este tramo. ¿Lo ves? Sí, profe. Pero llega un momento en donde cada trabajador que vos hagas, que pongas, te va rindiendo menos. Es decir, si vos duplicás la cantidad de trabajadores, no vas a duplicar la producción. Va a aumentar, pero en menor proporción. Profe, y eso es porque el capital está constante. Exacto. Ya vas a ver una ley que se llama los rendimientos marginales decrecientes y se debe a esto. Pero dame un poquito de paciencia, ¿puede ser? Sí, sí. Bien, entonces, esta es la función de producción o de producto total, que era la que ustedes habían visto acá. Acá. Acá tengo las unidades físicas, acá tengo el factor variable. Crece, acá sería el punto de inflexión más que acá arriba, y a partir de acá va creciendo a un ritmo decreciente, ¿sí? Hasta que alcanza un máximo, que sería acá. Si seguiría incorporando trabajadores, en lugar de crecer la producción, descendería. ¿Sí? En nuestro ejemplo, si contrata 6 trabajadores, produciría capaz que 30 unidades. O sea que disminuiría. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Dicho esto, entonces, ya sabemos lo que es la función de producto total. La función de producto total muestra la cantidad máxima que una empresa puede producir dada la disponibilidad de factores productivos variables con los que cuenta. La característica que tiene la función de producción o la curva de producto total es que tiene 2 sentidos. Un primer sentido crece a un ritmo creciente y un segundo sentido que crece a un ritmo decreciente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, acá está. Primer tramo crece a un ritmo creciente hasta el punto de inflexión. Segundo tramo, desde el punto de inflexión, crece a un ritmo decreciente. Y esto se debe, esto de que empiece a crecer a un ritmo decreciente, es por lo que dijo su compañera. Porque hay algo que se llama la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué dice esta ley? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bien. ¿Qué dice esta ley? Dice que dado un factor fijo, en nuestro ejemplo, ¿cuál era el factor fijo? El capital. Dado un factor fijo, a medida que se van incorporando unidades sucesivas del factor variable, el producto total crece a un ritmo decreciente.
Profe, ¿lo puedo repetir? Sí. Dado un factor fijo, a medida que se van incorporando unidades sucesivas del factor variable, el producto total crece a un ritmo decreciente. Miren. ¿Se ven los números ahí o no? Chicos. Sí, profe, se ve. Bien. Lo de arriba, profe, se ve. Lo de abajo no. No se ve nada. ¿No se ve? Sí, profe, se ve Hasta hasta el 3, la mitad del 3. Ahí se ve completo. Basta, el 35. A ver. Ahí, Sí, profe. acá es un 6. Y acá sería 30. ¿Lo ven ahí? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, cuando yo incorporo un factor variable, paso de 0 a 1, eso es incorporar un factor variable, la producción crece en 10. Cuando paso de 1 a 2, crece en 15. Ahí estaría en el tramo creciente. De 2 a 3, crece en 5. Empezó a crecer, crece en 5, 0 y menos 5. A partir del 3 empezó con la curva decreciente. Exacto. Empezaron los rendimientos decrecientes hasta que alcanza un máximo y a partir de ahí empieza a decrecer, porque en lugar de aumentar, decrece en 5 unidades. Negativo. Eso es por la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Sigo o me quieren preguntar algo? Sí, profe, siga. Bien. La otra función que ustedes habían dicho que era el producto medio. ¿Se acuerdan que me dijeron? Que yo les dije producto total, producto medio y producto marginal. El producto medio es la productividad unitaria, digamos. O sea, es el producto total dividido a la cantidad de factores producidos. Por ejemplo, en este caso, el producto medio sería el producto total 10 dividido 1, 10, 25 dividido 2, 30 dividido 3, 35 dividido 4, 35 dividido 5, 30 dividido 6. ¿Lo ven? Chicos. Sí, profe, Sí, ahí con el ejemplo se entendió. Entonces, el producto medio crecería porque 10, 12,5, crece, alcanza un máximo y a partir del máximo empieza a disminuir. Empieza a 10, 35 dividido 4, no sé cuánto es. 35 dividido 5, 7, así que este tiene que ser cerca de 8, 8 y pico, 10, 8 y pico, 7 y 30 dividido 6, ¿cuánto es? 5, ¿sí? Crece, alcanza un máximo y luego decrece. Fíjense, crece, acá tienen el producto medio del trabajo, ¿sí? Crece, alcanza un máximo y luego decrece. ¿Lo ven? Sí, profe. Pero ahí dice producto Y marginal. igual ahí dice profe. producto marginal.
acá, abajo, el gráfico. ¿Lo ven? Están las dos curvas, la de producto marginal, pero todavía no la vieron, la de producto medio, pero producto medio ya la vieron. Es esta que está acá, crece, alcanza un máximo y luego decrece. PME del trabajo, producto medio del trabajo. ¿Lo ven o no? Sí, sí. Sí, profe. Bien, pero vamos a marcar, antes de pasar al producto marginal, justamente unas relaciones que hay entre el producto medio y el producto total. Se las muestro acá y si no después se las hago en el gráfico. Acá tengo producto total y tengo la cantidad de factor variable que es el trabajo en nuestro ejemplo, ¿sí? L, ¿lo ven? Acá tengo la función de producción o producto total que crece hasta el punto de inflexión, que es el A, decrece, crece a un ritmo decreciente, mejor dicho, alcanza un máximo y a partir de ahí, si se siguen aumentando factores variables, iría decreciendo. Si yo trazo rayos vectores desde el origen, ¿ven esta línea de punto que está acá? Sí. Bueno, si yo trazo diferentes rayos vectores, infinitos, acá hay una sola, va a haber un rayo vector, que es el que está acá con la línea de punto, que es tangente al producto total. ¿Ven que hay un punto B? Sí. Bien. Si yo bajo ese punto B, al gráfico de abajo que mido producto medio y factor variable que es trabajo, lo bajo, alcanzo el máximo del producto medio. ¿Ven que acá está el máximo? ¿Lo ven o no? Sí, profe, se ve. Entonces, el producto medio crece, alcanza un máximo y luego decrece. Tiene formita de montaña. ¿Lo ven o no? Acá. Sí, profe. Bien. ¿Dónde alcanza el máximo? No en cualquier punto, sino donde el rayo vector, ¿sí? Donde el rayo vector, uno de los infinitos rayos vectores que van desde el origen, es tangente a la curva de producto total. Es decir, el máximo estaría dado cuando esto, que es altura sobre base, es lo máximo posible. Por eso ahí es tangente al rayo vector. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Sí, profe, ¿puede repetir eso último que dijo? Claro, el producto total es la relación que hay, o el cociente, como quiera decirle, en términos matemáticos, entre altura sobre base, es decir, entre las cantidades producidas y el factor variable. Cuando esta ración sea máxima, es el máximo del producto total. Producto medio, perdón. Y que es la que coincide con ese rayo vector, donde esto dividido esto es máximo. Siempre acuérdense que es altura, en términos matemáticos, sobre base. Esto es producto total sobre factor variable. ¿Sigo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y la otra, sí, era el producto marginal. Y el producto marginal no es nada más ni nada menos que el incremento en el producto total. El producto marginal se define como el incremento en el producto total por una unidad adicional del factor variable. Profe, ¿lo puede repetir? Sí, de todas maneras, esto está en el libro, chicos, las definiciones, ¿eh?
El producto marginal no es nada más que el incremento en el producto total, es decir, en cuánto aumenta el producto total por cada unidad adicional que tenga el factor variable. ¿Se entendió? Yo Sí, pregunto si se entendió. Sí. Entonces, en término analítico, es la variación del producto total ante la variación del factor variable. En nuestros supuestos, ante la variación del trabajo. El producto marginal, vuelvo a mi ejemplo, acá, no es nada más ni nada menos que esta columna que está acá. ¿Ven ahí o no? Sí, se ve, profe. ¿Por qué? Porque es el incremento en el producto total, perdón, el incremento que hay en el producto total ante el incremento que hay del factor variable. En ese sentido, ¿qué es lo que hace? El producto marginal va a crecer hasta el punto de inflexión, crece hasta el punto de inflexión y a partir de ahí disminuye. ¿Hasta cuándo disminuye? Hasta que es cero. ¿Cuándo es cero? Cuando el producto total es máximo. Y cuando el producto total disminuye, el producto marginal termina siendo negativo. Cuando el producto total es máximo, el producto marginal termina siendo negativo, menos 5. ¿Sí? Profe, perdón, ¿no había dicho que cuando el producto total es máximo, el producto marginal es 0? ¿O lo escuché mal? Cuando el producto total es máximo, el producto marginal es 0. Cuando el producto total empieza a decrecer, el producto marginal es negativo. Perfecto, gracias. Entonces, acá vimos, y en este gráfico están las 3 curvas, las del producto total, la del producto medio y la del producto marginal. Pero hay relaciones entre las 3 curvas. La primera relación que hay es entre el producto total y el producto medio. La primera relación, empezamos por el producto, es indistinto lo que le quiero decir, hablar de la relación entre el producto marginal y el producto total o hablar del producto medio y el producto total, ¿sí? Como nosotros lo dimos en este orden, lo damos en este orden, pero es indistinto. En el libro pueden estar al revés del orden, da lo mismo. La primera relación que hay entre el producto total y el producto medio es la siguiente. El producto medio crece, alcanza un máximo y luego decrece. ¿Cuándo el producto medio alcanza el máximo? Cuando el 1 o el rayo vector desde el origen del producto total es tangente a la función de producción. Hacia la derecha, el producto medio decrece y hacia la izquierda el producto medio crece. ¿Sí? ¿Esa relación está? Profe, por el chat una persona le dice si puede repetirlo. Sí. La relación que hay entre el producto medio y el producto total es que el producto medio alcanza el máximo cuando este rayo vector es tangente a la curva del producto total. Y como crece y decrece a puntos a la izquierda de ese máximo, el producto medio crece y a puntos a la derecha de ese máximo, el producto medio decrece. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe.
¿Sí? Bien. La otra relación es entre el producto marginal y el producto total. La otra relación que vamos a ver es entre el producto marginal y el producto total. El producto marginal también crece, alcanza un máximo y luego decrece. Pero, ¿cuándo crece el producto marginal? Crece en el tramo de rendimientos crecientes de la función de producción. Es decir, en este tramo, desde el origen a A, el producto marginal crece, que es en el tramo creciente. Es decir, en otras palabras, el producto marginal crece hasta el punto de inflexión, que es cuando la curva de producto total cambiaría, obviamente, el sentido. Profe, una pregunta. ¿En el libro puede ser que esté diferente, como que la curva de producto marginal no esté exactamente en el punto de inflexión? No, la curva está en el punto de inflexión. Porque yo lo que veo es como que entre medio de la variación del trabajo entre 1 y 2, por ejemplo. No, está bien, porque es variación, no es un punto. Eso lo sabes por matemáticas. Si estamos hablando en variación, está en el punto, o sea, llegaría acá, en este tramito, obviamente, porque es variación. No están midiendo un término absoluto. ¿Se cortó? No, profe, está bien. Pero claro que es hasta el punto de inflexión, porque es la variación. Vos fíjate que acá tenés esto. Yo te digo que entre esto y esto, entre esto y esto tenés esto. Entre esto y esto. Esto es lo que vos ves. Eso es variación. ¿Está? Sí. Cuando el producto total es máximo, el producto marginal es 0. Acá también tenés la variación, siempre tenés. Esa es la diferencia que hay entre el medio y el marginal. Y cuando el producto total disminuye, el producto marginal es negativo. ¿Estas relaciones están? Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay nada en el chat? Bien. No, profe. Y la tercera, lo otro que hay que ver es en qué etapa el empresario produce. Y hay 3 etapas de la producción. La primera etapa de la producción que va hasta el punto en donde... Perdón, me comí algo. Y la otra relación es la relación que hay entre el producto marginal y el producto medio. Y el producto medio se intersecta con el marginal no en cualquier punto, sino en el punto en el que el medio alcanza el máximo. Entonces, está la relación producto total con producto medio, está la relación producto total con producto marginal y está la relación producto marginal con producto medio, que es la última que vimos. ¿Preguntas hasta acá? Oli. No, profe. Bien, entonces ahora sí pasemos a las etapas de la producción. Van a ser 3 etapas las de la producción. La primera etapa va desde el origen hasta el punto en donde el producto medio alcanza el máximo. Esta es la primera etapa de la producción. Profe. Sí, señor. Perdón, una consulta. ¿Estaríamos hablando dentro de la producción marginal? ¿Qué sería cada etapa? ¿O en general? Vuelvo a repetir. Boca, para
para ver la teoría de la producción, ve 3 funciones: producto total, producto medio y producto marginal. Y ve las relaciones que hay entre el producto total, producto medio y producto marginal. Ahora, tenés que saber en qué etapa de la producción produce la empresa. Y para ver las etapas de la producción de la empresa, si bien las marcás en la función de producción, que es la que está acá arriba, vos vas a tener en cuenta todas estas funciones de producción. Todas estas funciones de producto, de medio, marginal y total. ¿Se entiende? Claro, se refiere a la relación de las 3. Claro, vos vas a decir, bueno, ¿dónde produce? Esta es la función de producción. ¿La ves acá? Sí, sí, sí. Es la cantidad máxima que va a poder producir un empresario dada los factores variables. Bien, ¿dónde va a trabajar? ¿En esta o en esta? Vos vas a marcar 3 etapas en la función de producción. Pero estas 3 etapas de la función de producción van a tener en cuenta las productividades marginales y las productividades medias de cada uno de los trabajadores. Pero vos ves la producción en la función de producción, porque acá ves las cantidades producidas, acá no ves la cantidad producida. Acá ves la cantidad producida. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, sí. Esto es Q, esta es la cantidad producida. Entonces, la etapa 1 va a producir hasta el punto en donde el producto medio es máximo. La etapa 2 va a estar comprendida desde el máximo del producto medio hasta que el producto total alcance el máximo, o lo que es lo mismo, hasta que el producto marginal sea 0. Y la etapa 3 desde el producto total máximo en adelante. Entonces, en la etapa 3 no va a producir por descarte, porque ningún empresario va a producir en el punto en donde a medida que vaya contratando más factores de la producción disminuya. ¿Sí? En estas 3 etapas no va a producir. De hecho, que la productividad marginal de cada trabajador es negativa. O sea, la descartamos a la etapa 3. La etapa 1, toda esta parte no alcanzó el máximo. El máximo lo obtiene recién en este punto. Por lo tanto, el empresario va a producir en la etapa 2. Y esto era lo que yo pensé que me preguntaban del mochón, del parking, porque si alguien estudia del Samuelson pone como función de producción solamente esto, y lo pone a esta parte y no pone la función de producción entera, porque se considera que todo este tramo, y en todo este tramo la empresa no produce solamente en la etapa 2 de la producción. Profe, perdón, ¿podés repetir cuál es la etapa 2? La etapa 2 es la etapa que va desde la maximización del producto medio hasta la productividad marginal 0. Es decir, hasta el punto en donde maximiza sus niveles de unidades físicas la empresa. En otras palabras, el producto total alcanza el máximo. Gracias. ¿Entendimos el corto plazo? Sí, profe. Bien. Si entendimos el corto plazo, ahora vamos a ver, bueno, acá está la misma etapa de la producción que vieron acá. Vamos a ver el largo plazo. En el largo plazo, todos los factores de la producción son variables. ¿Sí? Todos los factores de la producción son variables. Por lo tanto, nosotros en el corto plazo hablamos de rendimientos marginales y en el largo plazo hablamos de rendimientos a escalas.
¿Por qué en el corto plazo hablamos de rendimientos marginales? Porque dijimos, dado un factor fijo, a medida que incorporamos unidades sucesivas del factor variable, el producto total crece a un ritmo decreciente. Dado un factor fijo, a medida que le incorporamos unidades sucesivas del factor variable, el producto total crece a un ritmo decreciente. Rendimientos marginales. ¿Sí? Vemos el producto marginal. A largo plazo, todos los factores son variables. ¿Qué significa esto? Que no hay factor fijo. Por lo tanto, nosotros acá vamos a hablar de rendimientos a escalas. Y esos rendimientos a escalas van a poder ser rendimientos de escalas crecientes, rendimientos de escalas constantes y rendimientos a escalas decrecientes. A ver que acá hay un error de tipeo, rendimientos de escalas decrecientes. ¿Sí? Vayamos a mencionar cada uno de estos rendimientos a escalas. Entonces, nosotros hablamos de rendimientos crecientes a escalas cuando, al variar todos los factores de la producción, la producción crece en mayor proporción. Por ejemplo, permítanme un segundito. Profe, ¿podría repetir esto que dijo recién de crecimiento a escala? Sí, ¿los rendimientos a escala o los crecientes? Los crecientes. Los crecientes cuando vos variás todos los factores de la producción en igual proporción, esto es, por ejemplo, vos duplicás la planta, pero la producción te crece, obviamente, más que el doble. Entonces, ahora capaz que lo entendés mejor con el ejemplo. Yo tengo una situación inicial que tengo 10 de capital y 20 de trabajo. Y con 10 de capital y 20 de trabajo produzco 100 unidades. ¿Lo ven ahí? Sí, profe, eso se llega a ver. Hasta ahí se ve. Sí, profe, se ve. Bien. Supongamos que yo duplico los factores de la producción. Entonces tengo capital 20 de 10, 100 sería, ¿no es cierto? El doble. 10 por 10. Dupliqué. Vamos a hacerlo 20. Y trabajo 40. Dupliqué. Y la producción, en lugar de crecer el doble, que sería 200, creció más que el doble, 250. ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí, se ve. Entonces, ahí tenemos rendimientos a escalas crecientes. Cuando al variar todos los factores de la producción en igual proporción, esto es, duplico todos los factores de la producción, por ejemplo, la producción crece en mayor proporción, crece más que el doble. Los rendimientos a escalas constantes, por ejemplo, serían cuando al variar todos los factores de la producción en igual proporción, esto sería, tengo 4 de trabajo y 2 de capital, la producción sería de 100 unidades. Ahora duplico todo, paso capital a 4 y trabajo a 8 y la producción crece el doble, 200 unidades. Profe. Sí. Una consulta. Entonces, sería que al variar todos los factores en igual proporción, crece el doble.
No, crece en igual proporción. Ah, porque usted había dicho que crece el doble, por eso. Perdón. Claro, o sea, de 100 dupliqué todo, la producción creció el doble. Eso es lo que te dije en el ejemplo. Yo te dije acá, dupliqué los factores de la producción y dupliqué la producción, creció el doble. Te dije. Se ¿Hola? le cortó, profe. ¿Se me cortó a mí? Sí, creo que sí. Ahora volvió igual, ahora se ve todo bien, pero se había cortado. Ah, bien. Entonces, yo había dicho que dupliqué los factores de la producción y dupliqué la producción. O sea, crecieron al mismo ritmo. Eso es lo que te quise decir. Claro, claro. Sí, yo me había confundido porque los que serían los crecientes, yo anoté, al variar todos los factores de la producción crece en mayor medida. Claro, Eso y acá entendí. crece en igual medida. Pero al variar todos los factores de producción, usted había dicho que había una forma en mayor medida variaban los factores de producción cuando era creciente. No, yo dije que al Perfecto. variar todos los factores de la producción en igual proporción, Ok. dupliqué los factores de la producción crece en igual proporción, dupliqué la cantidad producida. Perfecto, muchas gracias. Y decreciente pasa lo contrario. Al variar todos los factores de la producción en igual proporción, vuelvo a repetir, tengo 4 de trabajo y 2 de capital, ahora paso a tener 8 de trabajo y 4 de capital. Ahí dupliqué todos los factores de la producción. La producción crece en menor proporción. Por ejemplo, crece a 150 unidades. ¿Se entiende entonces la diferencia que hay entre rendimientos crecientes, constantes y decrecientes? No se anotaron cada una de las palabras, sino si se entiende, es lo que estoy preguntando. Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, nada. ¿No? Bien. Sí me tengo que acordar, y con esto terminamos producción para pasar a costos, que hay una diferencia entre rendimientos marginales y rendimientos a escalas. Siempre que hablamos del corto plazo, hablamos de rendimientos marginales. Siempre que hablamos del largo plazo, hablamos de rendimientos a escala. Esto es matemática pura. O sea, escalas en matemática es variar las escalas de producción. Escalas, ¿sí? Duplico, triplico, cuatriplico, quintuplico. Esos son escalas. Eso es a nivel matemático. Entonces, si yo varío las escalas en igual proporción, esto es, duplico todos los factores, triplico todos los factores, ¿cuál es la respuesta que tengo en la producción? Si la producción crece más de lo que varió la escala, es decir, si dupliqué la escala, la producción crece más que el doble, el rendimiento es creciente. Si dupliqué la escala y la producción crece el doble, el rendimiento es constante. Varía en igual proporción. Duplico y duplico. Y si dupliqué la escala y la producción crece menos del doble, es decir, duplico y el crecimiento no alcanza el doble, hay rendimientos decrecientes. ¿Está claro esto? Pero es importante que tengan en cuenta que varío todos los factores de la producción. Y los varío en igual proporción, no en igual número. O sea, si trabajo con 3 factores productivos, a los 3 los tengo que duplicar o triplicar. Varía la escala. Bueno, ¿preguntas? ¿Se me cortó? No, profe, nada. Bien. Entonces ahora vayamos a los costos de producción. ¿Por qué? Porque en la teoría de la producción no solamente tenemos que saber cuánto se produce, sino cuáles son esos costos para poder maximizar los beneficios.
Y dentro de los costos tenemos costos implícitos, que es en el que cualquier empresario tiene para poder producir un bien, que no es nada más ni nada menos que la suma del mejor uso alternativo de su equipo o del dinero que utiliza, que invierte obviamente en la producción. Y en la producción del bien X hay un beneficio económico neto, que era lo que yo les preguntaba, les decía hoy, que era solo en el caso de que sus ingresos totales sean superiores a los costos explícitos e implícitos que hay en la producción. ¿Cuáles son los costos explícitos? Los que no son los costos de oportunidad, los costos contables. Esos son los costos explícitos. Y los costos implícitos son los costos de oportunidad que tiene el empresario, o lo que incurre, mejor dicho, un empresario para producir un bien. Acá también, en la teoría de los costos, nosotros vamos a hablar de corto plazo y de largo plazo. Siempre recordando que en el corto plazo hay al menos un factor fijo, es decir, algún factor que no se puede modificar. Y a largo plazo, todos los factores serían variables. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar del corto plazo. ¿Y qué costos vamos a ver en el corto plazo? Los costos fijos totales, los costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos totales? Los costos de los factores fijos. Aquellos costos que no los puedo, aquellos factores que no los puedo modificar tienen un costo que no se puede modificar, que son independientes del nivel de producción. Esos son los costos fijos totales. Los costos variables totales son los costos de los factores variables, porque recordemos que los costos, en términos económicos, van a ser el precio de los factores utilizados en la producción. Los costos totales, como la suma de los fijos totales y de los variables totales, los costos medio fijos, que van a ser los costos fijos divididos en las cantidades producidas, los costos variables medios, que van a ser los costos variables divididos en las cantidades producidas, y la suma de los costos fijos medios y de los costos variables medios van a ser los costos totales medios. ¿Se cortó o está bien? No, profe, está bien. Bien, entonces empecemos a trabajar cada uno de estos costos en el corto plazo que nosotros vamos a ver. El primero es el costo fijo. Acá tengo costo fijo y acá tengo cantidad producida. El costo fijo dijimos que era un costo fijo total, era aquel costo que la empresa tiene independientemente del nivel de producción. La empresa produzca 0 o produzca 1000 unidades, el costo fijo va a ser igual. Por ejemplo, el alquiler de la planta que tenga la empresa, ¿sí? Son todos aquellos costos que la empresa tiene aunque no produzca nada, aunque la producción sea 0. Por eso es constante. ¿Estamos hasta acá? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Por otro lado tenemos los costos variables. Costo variable dividido en la cantidad producida. Estos costos son los de los factores variables, es decir, aquellos costos, aquellos factores que sí la empresa en el corto plazo lo puede ir modificando, ¿sí? Para aumentar las cantidades producidas. Por lo tanto, si no produce nada, el costo variable va a ser 0. A medida que va aumentando la producción, va contratando más factores variables y por lo tanto va aumentando el costo variable. Pero no es lineal su forma. Vieron que tiene una pancita y luego cambia otra vez el sentido. ¿Por qué? Porque las funciones de costos son la inversa de las funciones de producción. Entonces, ¿se acuerdan que el producto total crecía a un ritmo creciente y luego el punto de inflexión crecía a un ritmo decreciente? La curva de costo variable va a ser la inversa. Crece a un ritmo decreciente hasta el punto de inflexión y a partir de ahí va a crecer a un ritmo creciente. ¿Se entendió esto? Profe, ¿inversas de qué función, perdón?
¿Y de qué función te parece que esto es inversa? ¿De la de producción? Claro, muy bien, de la de producción. Vos acá tenías que crecía a un ritmo decreciente, o sea, tenías esto. Esto es el producto total y acá tenías el factor variable. Acá, este tramo que está acá, ¿lo ves? Hasta el punto de inflexión es esta parte que está acá. Porque acá, cada factor variable te va rindiendo más, por lo tanto te va costando menos, por eso crece a un ritmo decreciente. A medida que va rindiendo menos el factor variable, es decir, a partir del punto de inflexión, a medida que está acá, te va rindiendo menos, por lo tanto te va costando más, el costo va a ser creciente, por eso va a tener esta forma. ¿Sí? Sí, ¿Está claro? Y el costo total, que es la suma del costo fijo y el costo total, por lo tanto, cuando el costo variable es 0, el costo total es igual al costo fijo. Tiene la misma forma que el costo variable, pero no empieza desde el origen. ¿Por qué? Porque cuando no se produce nada, el costo variable es 0, pero el costo fijo existe, por lo tanto, si el costo total es el costo variable más el costo fijo, cuando esto es 0, el costo total es igual al costo fijo. Los costos totales de la producción son la suma de los costos fijos totales y de los costos variables totales que tengamos. Acá vimos el corto plazo, los costos totales. Fijos, variables y totales. ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bien. Vamos a los costos variables. Los costos variables, medio, el costo variable medio total y el costo variable medio fijo, van a ser los costos totales divididos a la cantidad producida. Por lo tanto, el costo fijo medio es el costo fijo total, ese que es siempre, dividido a la cantidad producida. El costo variable medio es el costo medio total, es el costo variable dividido a las unidades producidas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, profe, se entendió. Profe, estos serían los costos medios. Sí, acá arriba tenés costo medio y costo marginal en el corto plazo. Entonces tenés que el costo medio es el costo medio total, el costo medio variable y el costo medio fijo. El costo medio fijo es el costo fijo dividido a la cantidad producida y el medio es el variable medio es el variable total dividido a la cantidad producida. ¿Ok? Y el costo medio total es el costo total dividido a la cantidad producida, o lo que es lo mismo, la suma del costo fijo medio y el costo variable medio. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? Quiero ver si están las curvas, sí. ¿Estamos hasta acá? ¿Se cortó? Sí, profe. ¿Estamos o se cortó algo? Hola. No se cortó, profe. Sigo entonces. Sí. Y la otra definición que vamos a dar del corto plazo es el costo marginal. El costo marginal es la inversa del producto marginal. En este sentido sería el incremento en el costo total por una unidad
adicional en la producción. En términos analíticos, se los agrego acá, el costo marginal, así después que lo cuelgo yo, les queda, no es nada más ni nada menos que la variación del costo total antes la variación de la cantidad producida. ¿Sí? Ese es el costo marginal. Y acá tenemos todas las curvas de costo medio y, obviamente, de costo marginal. El costo medio fijo, fíjense que es el que está con línea de punto, es asintótico hacia el eje. ¿Por qué? Porque como el costo fijo es constante, a medida que le voy incorporando unidades sucesivas de cantidades producidas, va a ir decreciendo de manera asintótica en el eje. Los costos medios variables y costos medios totales van a tener la forma de U, porque va a ser la inversa del producto medio y del producto total. Cuando el costo variable crece, cuando el producto medio crece, el costo variable medio va a decrecer y viceversa. Cuando crece, va a crecer. El costo total medio también va a tener la forma de U, pero va a tener la suma del costo fijo total, del costo medio fijo y del costo medio variable. Por eso no son paralelas. ¿Vieron que no son paralelas? Que tienen la misma forma, pero no son paralelas. ¿Estoy o no estoy? Sí, profe. Bien. Y el costo marginal es la inversa del producto marginal. Cuando el producto marginal crece... Sí. Me parece que se me cortó a mí porque me sacó de la reunión. Llegué a visualizar cuando empezó a explicar las curvas. Bueno, tenemos entonces la curva de costo medio fijo es asintótica. ¿Por qué? Porque el costo fijo, al ser constante, a medida que se le van incorporando unidades de cantidades producidas, el costo medio va a ir disminuyendo, ¿sí? Si yo tengo un costo siempre de 100, produzco una unidad va a ser 100, produzca 2 unidades van a ser 50, produzcan 3 unidades van a ser 100 dividido 3, 4 va a ser 25, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Los costos medios, variables y totales van a ser la inversa del producto medio. Costo medio variable. Cuando el producto medio crecía, ¿sí? El costo medio decrece. Cuando el producto medio alcanza el máximo, el producto medio alcanza el mínimo. Y cuando el producto medio disminuía, el costo medio crece. Sí, si el producto medio tiene forma de montaña, los costos medios van a tener forma de U, porque son la inversa siempre de las funciones de producción. Y el costo medio total va a seguir teniendo la forma de U, pero como es la suma del costo medio fijo y del costo medio variable, no va a ser paralela al costo medio variable, porque va a tener la parte del costo medio fijo que va a tener que incorporar. Eso fue lo que agregué. Gracias, profe. Y el costo marginal va a ser la inversa del producto marginal. Esto es, cuando el producto marginal crecía, el costo marginal decrece. Cuando el producto marginal decrece, el costo marginal crece. Es decir, va a ir incrementándose en temas unitarios cada unidad adicional que se vaya incorporando a la producción, porque cada factor variable me va a ir rindiendo menos a mí en la producción. Y obviamente el producto medio total y el costo medio total y el costo medio variable se va a intersectar al costo marginal en el punto
punto en que el costo marginal, en el punto en el que el costo medio total y costo medio variable alcancen su mínimo. ¿Preguntas hasta acá? Chicos. No, profe. ¿No? Bueno. Lo otro que nos queda para terminar ya, y justo vamos a terminar, son los costos a largo plazo. A largo plazo no hacemos la distinción entre fijos y variables porque todos los factores son variables, por lo tanto hablamos de costos variables de largo plazo. En el largo plazo, el costo variable medio de largo plazo va a tener la forma de U o la forma de envolvente, es decir, va a ser más aplanada que las curvas de costo medio a corto plazo porque va a contener a cada una de las curvas de costo medio a corto plazo. Todas las curvas de costo medio a corto plazo, que van a ser las curvas que corresponden a cada tamaño de plantas diferente, van a ser tangente en cualquier punto, menos el mínimo, con la envolvente, o con lo que es lo mismo la curva de costo medio a largo plazo. Excepto una, en donde el mínimo de la envolvente, que es la curva de costo medio a largo plazo, sea tangente con el mínimo de la curva de costo medio a corto plazo. Y ese va a ser el tamaño óptimo de planta. ¿Sí? ¿Se me cortó o escucharon? No, profe, escuchamos. Bien. Entonces, a largo plazo, esa curva se llama envolvente y toca los diferentes puntos de tangencia de las diferentes curvas de costo medio a corto plazo. Y aquella curva de costo medio a corto plazo que es tangente en su mínimo con el mínimo de la envolvente es la que resulta ser el tamaño óptimo de planta. Las curvas de costo marginal a largo plazo también van a contener a las diferentes curvas en sus tangencias de las curvas de costo marginal a corto plazo. Voy a volver una para atrás. Y por eso, que se las voy a graficar porque no está graficado. Entonces tengo costo marginal. Esa curva de costo marginal va a ser Q. ¿Sí? Ustedes se acordaban que las curvas de costo marginal, cuando decrecía y alcanzaba, ¿se acuerdan? La forma, miren, para que la vean de acá bien. Decrecía, alcanzaba un mínimo y luego crecía. Las diferentes curvas de costos marginales a corto plazo van a estar comprendidas acá, van a ser tangente en esta curva de costo marginal a largo plazo, que siempre va a ser más plana porque va a contener a las de corto plazo. Y para terminar, nosotros tenemos que el ingreso marginal era el incremento en el ingreso total por una unidad vendida. ¿Por qué le digo el ingreso marginal? Porque a partir de la unidad 5, ustedes, además del costo marginal, van a tener el ingreso marginal. Y el ingreso marginal, acá está, va a ser la derivada del ingreso total, ¿sí? Lo marginal siempre es lo derivado, por eso que se deriva de la función de ingreso total. El ingreso marginal va a ser la variación de P ante la variación de Q. Con esto, obviamente, terminamos. ¿Por qué? Profe. Sí. ¿Podría volver un segundo a la filmina donde estaba lo del costo medio, la explicación?
Sí, cómo no. Ahí está. Esa y la siguiente. ¿Esa? Sí. Pero esto es una definición nomás, ¿eh? Claro, pero me había faltado y no sabía cómo era, entonces no quería terminar de copiar. Bien. Entonces, para terminar, nosotros vimos que en el largo plazo había, ¿se acuerdan que economías de escalas crecientes, constantes y decrecientes cuando vimos las funciones de producción? Acá tenemos que nosotros podemos hablar entonces, de acuerdo a los costos y vinculándolos con la función de producción, en economías y deseconomías de escalas. ¿Cuándo vamos a hablar de economías y deseconomías de escalas? Teniendo en cuenta los costos unitarios de producción, esto es cuando los costos medios de largo plazo de un bien suben o bajan de acuerdo a las escalas de producción. Entonces, vamos a decir que hay economías de escalas cuando esos costos medios van a ser decrecientes. ¿Y cuándo los costos medios a largo plazo van a ser decrecientes? Cuando hay rendimientos crecientes a escalas. Porque a medida que aumenta la producción, me va saliendo menos. ¿Y por qué me va saliendo menos? Porque yo dupliqué los factores de la producción, por lo tanto dupliqué los costos de producción, pero la producción creció más que el doble. Y si yo tengo en cuenta que los costos medios son los costos divididos la cantidad producida, al aumentar la cantidad producida, que es el denominador en mayor número que el numerador, los costos medios son descendientes. Y ahí tengo economías de escalas. Lo contrario ocurre cuando tengo deseconomías de escalas, es decir, cuando hay rendimientos decrecientes a escalas. ¿Por qué? Porque al duplicar todos los factores de la producción, yo dupliqué los costos. Dupliqué numerador. Pero la producción creció menos que el doble, por lo tanto el denominador no creció el doble y esto hace que ese cociente vaya aumentando. Y si fuera constante, ¿cómo sería el costo medio? Si los rendimientos serían constantes, ¿cómo serían los costos medios? ¿Iguales? Y constantes, exactamente, constantes. Bien, por lo tanto, tenemos que disminuyen los costos totales, las variables de los bienes. Esto es economía y deseconomías de gamas, que lo vamos a ver porque no tenemos tiempo ahora y es bastante más largo, porque tengo que entregar, porque como ustedes verán, la escuela nos da una ¿cómo es que se llama? Una cuenta y me debe estar insultando el profesor a continuación porque no va a poder estar entrando. Lo vamos a ver en la unidad 11, economías y deseconomías de gama, que la ven conmigo también y háganme acordar. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, profe, perfecto. No, que sí, que digo que bueno, que la vemos en la 11. Lo vemos en la 11. ¿Alguna duda hasta acá? Si hay algunas dudas, no se preocupen porque en la unidad 5 retoman todos los costos y les pueden ir haciendo pregunta a la profesora que dé la unidad 5. ¿Alguna duda? Si no, que pueda ser respondida media rapidito, si no. No, profe. Por mí no, profe. Ninguna, profe. Gracias. Habló otro chico que se le superpusieron. No, que nada, que se entendió todo, profe. ¿Se entendió todo? Yo esto lo cuelgo en el aula virtual, ¿saben? Buenísimo, gracias, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. No, Profe, bueno. gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto, entonces.